Hoy vamos a dar comienzo al capítulo sobre finanzas, clave en un emprendimiento, el manejo financiero de este. Fundamentalmente concentrarnos en algunos elementos que son sumamente importantes para el manejo del emprendimiento. Generalmente cuando uno analiza a los 2-3 años de estar el emprendimiento funcionando, donde el emprendedor ya conoce el mercado, está conociendo la oferta, está conociendo las características del cliente y demás, uno empieza a apreciar de que hay importantes falencias en el tema financiero. Y es lo que piden los emprendedores, ¿no? Apoyo en el área financiera fundamentalmente, pero de manejo de las finanzas más que nada, no del manejo de un préstamo, la entrega de un préstamo, sino del manejo financiero. Por eso es tan importante. Mi nombre es Javier Penaventurielo, voy a ser su docente de finanzas y el objetivo de este segmento de finanzas es comprender la dinámica del flujo de caja, los distintos tipos de inversiones, el punto de equilibrio y el periodo de recuperación de la inversión, que es clave este tema. El temario entonces para esta primera sesión va a ser la importancia del flujo de caja, las inversiones en bienes de uso, qué son las inversiones en capital de trabajo, qué es el punto de equilibrio, y dentro de los indicadores de rentabilidad para este curso vamos a ver fundamentalmente el periodo de recuperación de la inversión descontada o payback descontado, que lo que quiere decir es en cuánto tiempo yo recupero la inversión que hice en mi emprendimiento. La clave de las finanzas y de todo el tema financiero es que nosotros como emprendimiento económico que somos, hay que recordar que hay dos tipos de emprendimientos, el económico y el social. Nosotros acá no hablamos de un emprendimiento social, donde la creación de valor va no por el lado económico, sino que va por el lado social. Acá nosotros en un emprendimiento económico, el propósito de la empresa va a ser crear valor para los propietarios o accionistas. Esta creación de valor, ¿no? va a ser fundamentalmente uno produce o fabrica, ¿no? O se vende un producto, pues un servicio también, no producirlo como si fuera un emprendimiento que está fabricando algo, pues un servicio, pero lo que voy a generar es que lo que estoy vendiendo va a generar un efectivo. Ese efectivo es la generación de valor, ¿no? Esa es la base de la creación del valor que se refleja en el balance general de la empresa o el estado de situación, ¿no? Ese es el efectivo que yo estoy generando, que es el que va a estar reflejado entonces en el balance general de la empresa o el estado de situación. Hay que tener presente que en general los balances de las empresas se presentan, es tradicional fundamentalmente en dos momentos del año. La mayoría de los emprendimientos se presenta a fin de diciembre, porque ahí se considera que se termina el ejercicio, salvo en los balances de la actividad rural, agropecuaria fundamentalmente, donde se considera que el ejercicio termina con la cosecha y las cosechas terminan en general en junio. Por lo tanto, uno va a ver que los balances de las empresas agropecuarias o de los emprendimientos de los agronegocios y demás están siempre armados a fin de junio, mientras que el resto de las empresas y de los emprendimientos que tienen que presentar balance están terminando en diciembre, al 31 de diciembre de cada año. Por otro lado, entonces, para ir comenzando en tema, ¿cuál es la importancia de los flujos? La importancia del flujo de caja y qué es el flujo de caja. El flujo de caja, también ustedes lo van a encontrar como cash flow en inglés, es un concepto económico financiero donde implica el registro de las entradas y las salidas de dinero de una empresa que tiene un determinado lapso de tiempo. O sea, ustedes todos los días van a estar realizando compras y ventas, ¿no? Compras de insumos para operar y venta del producto terminado o del servicio. Entonces ustedes lo que van a hacer es todos los días van a anotar los ingresos y los egresos. Eso haciéndolo todos los días durante de lunes a sábado, de lunes a viernes, dependiendo de cuánto trabajen, o de lunes a domingo si trabajan los 7 días a la semana. Eso es lo que yo puedo formar, es un cash flow. O sea, los ingresos menos los egresos me va a dar un saldo, y ese saldo que puede ser positivo o negativo, dependiendo cómo estado funcionando, es lo que me va a estar dando justamente ese saldo de caja, ¿no? El saldo de caja puede ser de dos tipos. El saldo de caja real, o sea, el que estoy haciendo yo todos los días. O sea, yo todos los días anoto, me ingresaron 100 pesos, me salieron 30 pesos, por lo tanto tengo un saldo positivo de 70 pesos. O puede ser proyectado, que es en general lo que se hace en todos los emprendimientos. O sea, proyectan a un año el flujo de caja. O sea, dicen, dependiendo de la actividad y demás, bueno, yo voy a vender tanto por día o por semana o por mes. Generalmente el flujo de caja se puede hacer cuando se hace proyectado a un año, se hace mensual o se hace quincenal o se puede hacer diario. También yo voy a vender todos los días tanto y lo pongo por 365 días y trabajo todo el año, por 360 o
50 si tengo, no trabajo los fines de semana, etcétera, etcétera. O lo puedo hacer quincenal, semanal, quincenal o mensual. Entonces yo proyecto que mis ventas van a ser de tal volumen durante todos los meses y los insumos van a ser de tal otro orden en monetario. Eso es lo que se llama el flujo de caja proyectado. O sea, yo me baso en supuestos diciendo que todo va a estar bien. Ustedes imagínense que el flujo de caja proyectado de un emprendimiento que generalmente se proyecta a fin de diciembre, principio de enero, de este año ha sido realmente un desastre con el tema del coronavirus, porque todo lo que estaba proyectado se derrumbó, no solamente en Uruguay, sino en el planeta directamente. Todos los flujos de caja proyectados a nivel mundial, con una proyección de ventas de determinado tipo y de compras de determinado orden, se quedó todo pulverizado directamente por el tema del coronavirus. Para el empresario, el manejo del flujo de caja es clave, es una herramienta importante para hacer las previsiones sobre la conveniencia de realizar compras, contado crédito, solicitar préstamos, decidir nuevas inversiones o refinanciar deudas. Para que vean esto, les voy a dar un ejemplo. Un emprendimiento de artesanas de punto, o sea, que hacen tejidos de lana, esas artesanas van a estar empezando a trabajar. Por ejemplo, si solamente hacen ropa de lana, van a estar empezando a trabajar en marzo para tener productos en abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre. Porque después directamente viene el verano y ya no nos vamos a poner buzos, pullover o cualquier tipo de artículo de lana, salvo que vayamos al hemisferio norte que hace frío y ahí sí tenemos que salir a comprar alguna prenda de lana. Entonces, a mí el flujo de caja, ¿qué me va a decir? Que yo tengo que tener cierto capital reservado para salir a hacer las compras de lana en marzo para empezar a producir y cierto capital después para seguir comprando lo que es todo el packaging del pullover, los botones, el hilo para coser, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la marca que le voy a poner, o sea, necesito un cierto capital para poder arrancar. Entonces, mi flujo de caja, yo sé que en enero y febrero voy a estar cerrado, no voy a tener generalmente egresos, pero tampoco ingresos voy a tener porque es difícil que se venda en verano un pullover salvo las condiciones que comenté y directamente voy a necesitar ese dinero y voy a necesitar dinero para el arranque mío de la producción hasta que yo termino vendiendo allá por septiembre, octubre y que no quiere decir una cosa es vender, como vamos a ver, y otra cosa es cobrar, ¿no? Una cosa que yo termino vendiendo en septiembre el pullover, pero capaz que lo termino cobrando en diciembre si me están dando un cheque a 90 días o algo por el estilo. Que ya después lo vamos a ver, algo muy importante de lo que es la diferencia entre vender y cobrar, que son dos cosas distintas. Acá lo estamos viendo este ejemplo, ¿no? El flujo de caja se basa en el concepto de base caja. ¿Qué quiere decir base caja? Es lo que le estamos comentando en este momento. Hay una divergencia entre lo que es la contabilidad y las finanzas. Ustedes en la contabilidad hacen la venta hoy y asientan la venta hoy en la contabilidad. Para las finanzas, la venta está dada cuando se cobra. O sea, usted puede decir, yo vendí un pullover a 1.000 pesos, pero me lo pagan con un cheque diferido a 90 días. Por lo tanto, que para las finanzas, para el flujo de caja, dentro de 90 días me va a ingresar ese dinero y lo voy a poner dentro de 90 días. Mientras que para la contabilidad lo vendí hoy. Por eso es que se habla de base caja y por eso es la diferencia entre lo que es la contabilidad y las finanzas cuando uno trabaja en el flujo de caja. Y miren que es muy importante esto porque después para los emprendedores siempre tienen problemas con el capital de giro al dar crédito. O sea, cuando ustedes dan 60 días, 90 días de plazo, quiere decir que lo van a cobrar dentro de 90 días. Ese ingreso, vamos a tener el dinero ingresado dentro de 60 días o 90. O sea, cuando ustedes más plazo dan, más dinero van a necesitar para hacer sus actividades porque van a tener que salir a conseguir dinero por algún lado si ustedes no tienen dinero de sus ahorros para cubrir esos 60 días que están esperando cobrar el cheque que les han dado. ¿Cómo es la estructura de un flujo de caja? Acá están viendo ustedes que la estructura de un flujo de caja justamente es como están viendo, en amarillo están los ingresos, ¿no? Al año 1, año 2, año 3, año 4, año 5. Como les dije, el año 1 se puede dividir en semestres, en trimestres, o hacerlo mensual o hacerlo quincenal, ¿no? O sea, todo es una planilla Excel donde el año 1 son todas las semanas, yo calculo cuáles son mis ingresos o anoto cuáles son mis ingresos, pues si el flujo es real, yo estoy anotando lo que me ingresa. Si es proyectado, estoy diciendo yo en el año 1 voy a vender, o en el mes 1 voy a vender 1.000 pesos, en el mes 2 voy a vender 1.100, en el mes 3 voy a vender
1.500, etcétera, etcétera. Y después tenemos abajo el total de ingresos, o sea, los ingresos del emprendimiento por todo concepto, como ustedes ven. Después en marrón, por debajo van a encontrar los egresos. Los egresos van a estar fundamentalmente constituidos por los costos variables y los costos fijos. ¿Qué es un costo fijo? El costo fijo es aquel costo que no varía con los volúmenes de producción. Ustedes imagínense, el típico costo fijo es un alquiler. Ustedes alquilan un local para su emprendimiento y ustedes vendan una unidad o vendan 100.000 unidades, el alquiler va a ser el mismo. Lo mismo ocurre con el impuesto de puerta, en el caso de la Intendencia de Montevideo, que tiene impuesto de puerta. Yo pago un impuesto de puerta todos los meses y yo pague, venda una unidad o 1.000 unidades, voy a pagar el mismo impuesto de la puerta. Lo mismo un costo fijo son los salarios de las personas que trabajan durante todo el año. O sea, el personal permanente. Eso es un costo fijo, porque el personal permanente lo voy a tener fijo. Es distinto el personal safral, que es un costo variable, porque solamente lo tengo 1, 2 meses o 3 meses, y eso es un costo variable, porque depende, el personal safral va a depender del volumen de producción. El costo variable son aquellos que dependen del volumen de la producción, o sea, yo cuanto más produzco voy a tener más costos variables, cuanto menos produzco, menos costos variables voy a tener en mi emprendimiento. Los costos variables pueden ser la materia prima, puede ser el packaging, puede ser las comisiones de ventas, por ejemplo. O sea, todo lo que va enganchado o atado a la producción, cuanto más produzco, más voy a estar pagando de costos variables. Y después, el total de ingresos menos el total de egresos, lo que me da lo que se le denomina flujo de fondos antes de impuestos, ¿no? Sin depreciaciones. También se le llama flujo de fondos antes de impuestos o antes del efecto fiscal. El aplicarle los impuestos se llama efecto fiscal, que lo vamos a ver justamente en la próxima transparencia. En esta transparencia ya la complicamos un poco más. Es la misma transparencia, pero con una apertura mayor. Ustedes ven que acá dice ingresos en amarillo, tienen las ventas y en este caso pusimos servicio postventa para que ustedes tuvieran un ejemplo. Por ejemplo, ustedes venden una máquina de cortar pasto, pero también atrás le dan el servicio postventa. O sea, le hacen el mantenimiento, la limpieza, el afilado de las cuchillas, todo eso es otro ingreso que tienen aparte y ustedes lo anotan. Y después ven que dice total ingresos, que es la suma de las ventas más los servicios postventa. En los egresos tienen los costos variables, por ejemplo, la materia prima, los salarios de los trabajadores safrales, la energía, OCE, packaging, comisión sobre ventas, y tienen los costos fijos, alquiler, telefonía, internet, y asumimos al internet acá un costo fijo porque hoy todos estamos pagando 1.500 pesos de internet, 2.000 pesos por internet, y se está comportando casi como un costo fijo en la internet en estos momentos, remuneraciones y leyes sociales del personal permanente, marketing, gastos generales, servicios profesionales, que también ustedes contratan un contador o un estudio de contadores, le pagan 8.000 pesos por mes, por ejemplo, 10.000 pesos por mes, y eso es un costo fijo. Todos los meses van a tener el mismo volumen de dinero que pagar, ¿no? Y también otro que se comporta como un costo fijo es el servicio de deuda. O sea, ustedes toman una deuda y dicen, por 48 meses voy a tener que pagar cuotas de $150, que es más o menos lo clásico, ¿no? O vamos a ponerle 5.000 pesos por mes. Entonces a ustedes se les va a comportar como un costo fijo. Ustedes produzcan 1, produzcan 1.000, el servicio de deuda va a ser lo mismo. La deuda que tienen que pagar todos los meses entre amortización e interés, el banco ya se le da una cuota fija y ustedes van a pagar siempre ese mismo monto. Sobre esto también tenemos que poner lo que son las amortizaciones de activo fijo. ¿Qué son las amortizaciones de activo fijo? Las amortizaciones de activo fijo es un concepto contable, pero realmente interesante. Todo producto, toda máquina se envejece y uno termina cambiándola. Ese envejecimiento es más rápido en algunos y en otros menos lento. Para tener uniformizado el tema del envejecimiento de la maquinaria, vehículos e infraestructura, las direcciones impositivas a nivel mundial han fijado un periodo de amortización. ¿Qué quiere decir este periodo de amortización? Quiere decir, por ejemplo, las computadoras tienen 3 años. Quiere decir que yo en 3 años tengo que usar la computadora, gastarla y al tercer año esa computadora ya no funcionaría más o ya quedó obsoleta en su software, por lo tanto yo tengo que comprar una. Son esos 3 años, tendría que tener una cajita en la cual voy guardando el dinero de cada año de la máquina para poderme comprar una nueva. Ejemplo, si una computadora vale $900 nueva y se deprecia en 3 años, yo tendría que tener una cajita donde guardo $300 por año, lo cual en los 3 años son $900, cosa que al tercer año yo la computadora la tiro y me compro otra nueva, ¿no? La computadora la tiro porque no la vendo, la tiro, ese es el concepto, ¿no?
la tiro y tendría que tener otra nueva. Eso es un concepto contable, porque en la realidad ninguno de nosotros tenemos una cajita y ponemos el dinero, pero la realidad es esa. Para las computadoras son 3 años, para la maquinaria, para la heladera, para el calefón, para un tractor, para una camioneta, son 10 años, o sea, todo lo que es todo ese tipo de infraestructura, todo lo que es todo ese tipo de activo fijo, como puede ser o activo circulante, son 10 años. Y después tenemos lo otro que es la infraestructura, un galpón, una casa, etcétera, etcétera, se amortizan 30 años. Quiere decir que yo durante 30 años tengo una cajita y voy guardando el dinero, o sea, divido 30 entre el valor, ¿no? O el valor entre 30, perdón, divido el valor entre 30 y yo con eso lo voy poniendo en una cajita y voy guardándolo. Eso es lo de amortización. Entonces, a los egresos también se le suma la amortización y me queda el total de egresos. Por debajo ustedes ven que dice flujo de fondos antes de impuestos. Ese es el flujo de fondos antes de impuestos. Ese resultado que tienen ustedes le aplican lo que se llama el IRAE, o sea, el 25% en este momento aparece ahí. O sea, el IRAE es el impuesto a la renta. O sea, ustedes si no están exonerados, si fuera una cooperativa no pagan impuesto a la renta, vamos a ser claros, no tiene efecto fiscal una cooperativa, pero sí tiene o una ONG, por ejemplo, si fuera un proyecto social no tiene IRAE, pero sí, en este caso, pagan un efecto fiscal de 25%, entonces ese flujo de fondo ante impuesto se le aplica el 25% de quita que son impuestos para el Estado, y entonces queda el flujo de fondos después de impuestos. Este flujo de fondos después de impuestos también podemos calcularle algo que es muy importante, que es se le suma, nosotros vamos a sumarle las amortizaciones, ¿no? Y el valor de rescate. Que esto es algo muy importante. ¿Qué es el valor de rescate? El valor de rescate, yo le dije que ustedes a los 3 años contablemente tiran la computadora. Ahora, ustedes imagínense que a los 3 años van y se la venden a un primo. Y la computadora que compraron $900 se la venden al primo a $100. Ese es el valor de rescate. Quiere decir que si bien esa computadora vale 0 contablemente, ¿no? Y ya la amortizamos, la vendí en $100, por lo tanto, ese valor va anotado acá y es un ingreso que tengo más, el valor de rescate. Lo mismo ocurre si fuera una camioneta. Yo la camioneta la tengo para amortizar en 10 años, pero llegó a los 10 años y estaba tan bien que la vendo y yo la compro en $25.000 y resulta que la vendo en 9.000. Entonces, ese es el valor de rescate que va adentro porque es un ingreso que tengo dentro de mi flujo de cajas. Ese es el concepto de valor de rescate. La fórmula del flujo de rescates que van a ver, pero ya esta es la base teórica, vamos a dar rápidamente, son ventas, la V, costo C, depreciaciones D, la tasa de impuesto a la renta, que le va a marcar el efecto fiscal, T, la inversión del proyecto I y el valor residual se llama BR, y la fórmula simplemente es esta, ¿no? Definición del flujo de fondos es igual a la venta menos los costos menos las depreciaciones, por 1 menos la tasa fiscal, ¿no? Más las depreciaciones, menos las inversiones, más el valor de rescate, que fue lo que nosotros ya vimos durante este curso en forma práctica y más que nada para la parte teórica es para que tengan la fórmula nada más a los efectos de darle solidez a la presentación. Con esto llegamos al final de la primera parte y muchas gracias por su atención.